Pero este corazón también se niega a decrecer en orgullo, se niega a obedecer, se niega a mirar la verdad tal como es. Padre, quita toda circunstancia en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que la mirada esté fija solamente en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En Él pedimos y oramos por esta reunión. Amén. 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 Estamos sentando las bases sobre las cuales vamos a ir construyendo este edificio que es muy importante, que es la crianza de nuestros hijos. Para aquellos padres que ya tienen hijos grandes, esta tarea aún no ha terminado, esta tarea continúa. Porque mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos puesta la mirada en Jesucristo, evidentemente que nuestro mayor deseo es que nuestros hijos también caminen por las sendas correctas de justicia. Y si aún no conocen a Cristo, que un día también ellos le conozcan. ¿Es ese vuestro propósito? ¿Es ese vuestro anhelo, padres y madres, esta mañana? Porque si no fuera así, estamos perdiendo verdaderamente el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una necesidad urgente como padres en la crianza de nuestros hijos. Hemos tocado y puesto dos bases en esta enseñanza. La primera tiene que ver con lo siguiente, que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter. El hombre nace con pecado. El hombre, si no es corregido, ese pecado va creciendo y aumentando y degradando más y más su corazón, su pensamiento y sus ideas. Necesita ser corregido. La instrucción de un padre, la dirección de una madre, son elementos o medios de gracia que el Señor ha entregado para que esa obra sea consumada. Y aún más, la Biblia dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estos elementos tan menospreciados por tantos años son los elementos básicos para los cuales nosotros vamos a hacer esa tarea, en la cual pedimos al Señor constante sabiduría. El que carezca de sabiduría, pídala, y el Señor la dará abundantemente. Santiago capítulo 1. Por lo tanto, cuando colocamos esta base de que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados, también agregamos una segunda base, que es que la responsabilidad para moldear a sus hijos y a mis hijos recae en los padres, recae en nosotros, no en los abuelos, no en la niñera, no en la maestra de escuela dominical, no en el profesor de secundaria, no. La responsabilidad básica y central recae en nosotros que somos los padres. Y hoy colocaré una tercera base que tiene que ver con la influencia de nosotros como padres, para bien o para mal. Es allí, en un sentido muy claro, que quiero hablar acerca de un principio y luego desarrollar estos principios básicos que nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en la labor que nos compete realizar. Repito, reitero, y valga la circunstancia para volver a reiterarlo. Hermanos, nosotros pensamos y creemos que la tarea ha terminado cuando los hijos crecen. Pero no. Nuestra responsabilidad como padres sigue estando allí. Una palabra, un aliento, una oración por nuestros hijos es muy importante para su vida. Aquello que durante ya muchos años hemos estudiado la Biblia y hemos pedido al Señor que nos dé dirección respecto a esto, nos damos cuenta que el plan de Dios es un plan perfecto. Que desde antes de la fundación del mundo el Señor escogió a su pueblo. Que el Señor va a través de la promesa que hizo Abraham en Génesis capítulo 12, a través de la semilla, a través de Cristo, dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y eso en gran manera tiene un altísimo alcance. Si usted pertenece a una familia en donde un miembro es cristiano, o los dos son cristianos, o toda la totalidad de la familia es cristiana, hermano, es una tremenda bendición. Tremenda bendición, es verdad. Pero el problema es que nosotros, incluidos dentro de un mundo corrupto, un mundo perdido, estos elementos que tenemos, que son tan valiosos, que son tan importantes para la familia, de incentivarlo, de colocarle énfasis, de hablar en verdad como padres, madres e hijos, que debería ser de alguna manera un paraíso aquí en la tierra, a causa de nuestro pecado, a veces esas cosas se transforman. Y es necesario volver a las sendas antiguas para volver a comenzar la tarea. La semana pasada le decía, hermano, hermana, no se canse.
no se canse. Esto no es un trabajo cualquiera, es un trabajo difícil, pero al final dará fruto. Dará fruto. Señalaba esto por lo siguiente. Aquí no se trata en verdad de conocer la experiencia del pastor respecto a cómo él educó a sus hijos. No se trata de eso. Y he tratado de evitar al máximo cualquier tipo de experiencia personal, tanto sea buena como sea mala. ¿Ya? Porque las buenas de alguna manera usted la va a considerar y va a decir, el pastor lo hizo de esta manera, así que lo voy a hacer igual. ¿Ya? O el pastor equivocó aquí, así que voy a evitar aquello, ¿no? Mis hijos son distintos a los suyos. Lo que sí dice la palabra de Dios en Proverbios 22, dice claramente que instruye al niño en su camino. Y responsabilidad es tuya, amado hermano, amada hermana, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Ya? Entonces, eso me llega directamente a mí en forma personal, así como le llega a vosotros para entender que la responsabilidad yace y se desarrolla en ustedes. Primer elemento importante para introducirnos al tema. Dios ha creado un vínculo entre padres e hijos que es inevitable. ¿Cuál es este vínculo? Que los padres ejerzan influencia sobre sus hijos. Eso viene dado por Dios. Es decir, los padres siempre desarrollarán una influencia sobre sus hijos. ¿Cuál es el tema? Es que esta influencia puede ser buena o negativa. O negativa, ¿ya? ¿Despertamos? ¿Sí? La influencia puede ser buena o mala, ¿no es cierto? Y por tanto, al ir considerando, por ejemplo, el texto de Juan 8, nos damos cuenta que el Señor Jesús está hablando claramente acerca de la influencia de Dios en el desarrollo de estos hijos de Dios y la influencia del Padre de aquellos que están tratando de intentando matar a Jesucristo. Que Jesús lo llama, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Esta frase que viene a continuación es muy cruda y muy dura de entender. Y es la siguiente: aquellos que se denominan hijos de Dios, que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Jesucristo, que han sido regenerados y ahora están viviendo una nueva vida, se conocen con el nombre de hijos de Dios. Pero por otro lado, y aquí viene la frase que seguramente más de alguno va a provocar que algunos peritos se paren así, ¿ya? Que es lo siguiente: aquellos que no han sido regenerados, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han puesto la fe en Jesucristo, aquellos que no están viviendo una nueva vida en Cristo, según lo que dice el Señor Jesucristo, son hijos del maligno y están siendo influenciados directamente por él. No hay más padres, el padre de verdad y el padre de mentira. ¿Sí? Entonces, no es tan difícil de entender, no es tan complejo de entender. Pero hombres como los fariseos, que eran hombres religiosos, que eran hombres de verdad que estudiaban la Escritura, y ahí es el cuidado que tenemos que tener aquellos que participamos de alguna manera en alguna denominación, sea cual sea esta. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo lo siguiente. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Respecto a este tema, todas las características de esta sociedad caen y encajan perfectamente en lo que ha narrado Pablo a Timoteo hace 2000 años atrás, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero hay una frase que es interesante, si se dio cuenta, dice que estos van a ser desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Sí, y pareciera en el fondo que cuando Pablo habla a Timoteo, en un sentido muy anticipativo, mostrando el carácter de los hombres de los postreros días, va a señalar que uno de los factores
subyacentes en toda sociedad que se va a destrucción es que ese nexo, ese vínculo que Dios establece entre padre e hijo, se ha roto, se ha destruido. ¿Y se ha destruido por qué? Porque Efesios 6:4 dice, Efesios capítulo 6 habla claramente acerca de la relación con los padres hacia los hijos. Y dice esta expresión: padres, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Siendo que esta relación es dependiente y directa entre padre e hijo, y responsable es el padre, cuando leo desobedientes a los padres, veo aquí un efecto directo en la crianza de estos hijos. La sociedad que estamos viviendo hoy adolece de una estructura de crianza bíblica. Aunque pertenezcas a una iglesia, aunque lleves años en una denominación, si el Señor no ha cambiado tu vida para transmitir esa fe a tus hijos, estando aún en una iglesia, necesitas esa instrucción. La necesitas. Porque el efecto rebote que produce eso es lo siguiente: cuando el padre exaspera a sus hijos, los hijos reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Con rebeldía y con desobediencia. Esto es un acto y una reacción. Una sociedad en donde los padres no tienen claro cómo hacerlo, no tienen claro cómo enseñar, provocan exasperación en los hijos y por lo tanto desobediencia. Mire las consecuencias de eso: sin afecto natural. La gran cantidad de los jóvenes hoy y jovencitas han tomado una decisión dentro del matrimonio de postergar la crianza de los hijos por conservar ciertos principios o proyectos personales. Y Dios quiera que en verdad ese plan que ellas o ellos han establecido, en verdad tenga la mayor consumación que una familia, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, dos esposos, tienen dentro de una familia. ¿Cuál es ello? Tener hijos. Tener hijos. Sí, pastores, que los tiempos no están como van a estar los hijos. ¿Ya? Se escapen de hijos. ¿Por qué? Hay que recibirlos. Hay que alimentarlos. Hay que educarlos. Y una decisión que en realidad, hermanos, cuando hablamos de decisión de tener hijos, hermanos, pasamos por alto algo que es mucho más importante. ¿Saben quién nos da los hijos? Dios nos da los hijos. Dios nos da los hijos. Cada hijo que tú has tenido ha sido la voluntad, la bendición del Señor. Entonces, de alguna manera, eso quiero que quede claro. Desarróllate como matrimonio, desarróllate individualmente, pero donde vas a sentirte pleno, como hombre, como mujer, es siendo padres. Padres. ¿Por qué? Mire la carencia que tiene la sociedad de hoy, lo que decía Pablo: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, calumniadores. Por eso los reality tienen tanto éxito. ¿Ya? Por eso los programas de farándula tienen rating alto, porque le gusta el chisme y la calumnia. Pero que usted no sea asiduo asistente por televisión de aquellos programas, ¿ya? Porque eso denota algo. Usted también es chismoso. Le gusta el chisme. A ver, ¿con qué saldrán hoy? No, hermano, tratemos de evitar esa actitud, porque Pablo está señalando en la carta que esa va a ser característica de estos hombres, de esta sociedad perversa de los tiempos modernos: traidores, impetuosos, llenos de vanidad, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ¿dónde en este versículo me provoca el clic? ¿Ya? En lo que voy a leer a continuación, que dice que tendrán apariencia. Mire, todo lo que yo mencioné, dice, oye, qué terrible la sociedad, pero mire el versículo 5, y esto es lo peligroso, esto es lo engañoso: que tendrán apariencia de piedad. ¿A qué está asociada la piedad? Va a ser bueno. A todo lo que implica Dios, ¿no? Pero dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Y cómo asociamos en esta sociedad a lo que es piedad y lo que viene de Dios?
a través de las religiones, denominaciones o acercamientos hacia Dios, ¿no? Creo que Pablo nos está dando una advertencia muy clara, porque nos está diciendo que estas características no estarán exentas incluso en las iglesias del tiempo moderno, que tendrán apariencia de piedad, pero que lamentablemente negarán la eficacia de ella. A estos evita. Creo que el diagnóstico es muy fuerte, muy directo, pero necesario conocerlo para que entendamos que en esta sociedad, esta relación o vínculo entre padre e hijo, que es dada por Dios, que tiene que fortalecerse para bien, parte de un elemento que es indudable y que usted no puede negar. Los hijos imitan a los padres. El pastor dominicano Sucre Michelén un día contaba una experiencia con su hija. Él decía que su hija, esto fue hace tiempo, su hija ya está grande, ya está empezada. Cuando eran pequeñitas, una de sus hijas comenzó a hacer un gesto muy feo con el rostro. ¿Ya? Se ponía así. Y él decía, ¿pero por qué haces eso? Y lo volvía a hacer. Y eran chiquititas. Y no lograba explicar por qué hacían ese gesto tan extraño. Hasta que un día crecieron y una de las hijas le dijo lo siguiente: papá, que yo te imité a ti. El pastor Sucre dijo: ¿y cuándo hago eso? Es que cuando tú estás moviendo el vehículo y miras para atrás, haces este gesto para que puedas ver mejor, haces así. Entonces, como las hijas veían al pastor hacer ese gesto al mover el vehículo, ellas comenzaron a repetir el mismo gesto. Hermanos, usted tiene en casa, si sus hijos son pequeñitos, a imitadores suyos. ¿Sabe cuál es el peligro? Que si el modelo no es muy bueno, la copia va a ser peor. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo número 4, versículo 14. Primera de los Corintios 4, a los Corintios 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo se atribuye una interesante responsabilidad respecto a aquellos a los cuales él dice que engendró por medio del Evangelio. Él le predicó la palabra a muchos jóvenes ahí, que adultos en Corinto, y ellos siguieron a Cristo. Pero él de alguna manera fue el elemento favorable o la influencia positiva hacia aquellos hermanos en Corintio que siguieron el Evangelio. Es importante tener un buen modelo en este tiempo. Es importante seguir a un hombre de integridad en este tiempo y sobre todo, el más importante modelo que sus hijos deben seguir es a usted. Y por lo tanto, la tarea es grande, la tarea es tremenda. Pablo decía con total tranquilidad: imíteme a mí, de la misma manera como yo imito al modelo más importante que tenía Pablo, que no era Gamaliel, sino que era Cristo. Entonces, los elementos que estoy agregando a la conversación, con el mensaje, se van fortaleciendo más aún cuando Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores. ¿De quién? De Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este principio que está agregando Pablo en su carta a los Efesios es muy importante, porque Pablo dice: vosotros decís que sois hijos de Dios, y lo natural es que los hijos de Dios imiten a los padres. Y si sois hijos de Dios, entonces debes imitar a Dios. Si vosotros se llaman o se consideran hijos de Dios, ¿a quién están imitando? ¿De qué modelo están aprendiendo? ¿Se dan cuenta que el mensaje en el fondo va a trascender a lo mejor una doctrina básica, sino que va a ir más allá y se va a transformar en algo práctico? Que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos seguir el modelo de aquel que es nuestro Padre. Si tu Padre es Dios, sigue el modelo de Dios.
El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir, a favor nuestro y en gratitud a Dios, que el que comenzó en mí la buena obra, de quitar todo aquello pecaminoso en mi vida, en mi actuar, la está haciendo desde ya. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra, que es Dios en mí, la va a perfeccionar. Es decir, por la gracia del Señor, estamos siendo perfeccionados. Pero es muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos que esa obra que está haciendo el Señor en nosotros también debe provocar en nosotros un cambio real y absoluto. Y ese cambio real y absoluto tiene que ver también y ser testimonio para quienes viven con nosotros. Si tú llegaste a los caminos del Señor, si tu carácter era el carácter del mismo Hulk cuando te enojabas, a lo mejor algunos jóvenes no saben quién es Hulk, pero voy a colocar un poco un hombre rabioso, enojoso, irritante, un hombre que se enojaba por cualquier cosa, y que ahora, por gracia, llegaste al camino del Señor. Ese carácter que te identificaba, que nadie quería ni siquiera hablar contigo porque decían cualquier palabra y te ibas a enojar, ahora se ha transformado en un dócil varón o en una dócil damisela, ¿ya? Que habla con palabras dulces y donde los que te escuchan dicen, efectivamente, algo cambió en ella, algo se transformó, algo cambió. Y ese algo, que la sociedad llama algo, es ese Dios todopoderoso, que hace el milagro más grande, mis queridos hermanos, no haciendo llover polvo de oro del cielo, no colocándote una muela de oro, no, sino que cambiando desde adentro tu corazón. Creo y quiero que aprendamos a agradecer a Dios por los cambios internos de carácter que Dios ha provocado en nosotros. Quizás algunos dirán, pero es que sí ha cambiado, pero nunca tanto. Pero ese pequeño cambio es significativo, es fundamental. Porque a pesar de que a lo mejor explotemos de la misma manera como explotábamos antes, ahora nuestra situación cambia. ¿Por qué? Porque llegamos después de la acción y nos arrepentimos. Sentimos vergüenza de lo que ocurrió y pedimos perdón. Antes respondíamos así: tienes que respetarme porque así soy. Así vivió mi papá, mi abuelito, así que yo no voy a cambiar. Pero cuando el Señor viene, a veces reventamos, pero después que llegamos, perdón. No quise ofenderte, no quise causarte daño. Efesios 4, 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. ¿Qué es lo que dice? Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me la vas a pagar. La vida da muchas vueltas, me la vas a pagar. ¿Ya? Eso es malicia, ¿ya? Pensar algo malo, ¿ya? Una reacción, una venganza. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Amado, perdón por este paréntesis que voy a hacer en mi sermón. ¿Usted palpa en su vida cambios como estos? Ahora necesito que el volumen de ustedes suba. ¿Ya? ¿Ha percibido, u otros que viven con usted, han percibido cambios en su carácter? Amén. Ese amén habrá sido forzado, o ¿será de verdad? Sí. Sí. Puede traer un testigo que firme y diga efectivamente. No lo quiero eso. Solamente estoy señalando que ese modelo, ese carácter que tú tienes, que está siendo moldeado por el Señor, está siendo moldeado porque nosotros tratamos de imitar el modelo perfecto de nuestro Padre Celestial.
el modelo perfecto de Cristo. Por eso Pablo dice lo siguiente: vosotros debéis ser misericordiosos, perdonadores, así como dice, como Dios también nos perdonó, vosotros en Cristo. En Cristo. ¿A alguien de los que está aquí les cuesta perdonar? ¿Les cuesta perdonar? Amén. ¿Sí? Bueno, si hay silencio, quiere decir que a nadie le cuesta perdonar, ¿ya? Así que si alguien le causa un daño, usted va a perdonar instantáneamente. ¿Así es? No, ¿cierto? Estamos en ese periodo en donde en verdad decimos, pero en verdad cuando vienen los casos puntuales, los casos reales, a veces nos sometimos a la realidad y decimos: Señor, ayúdame en esta aflicción. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Y por qué Pablo escribe esto? Porque en la historia bíblica hay muchos ejemplos de hijos que imitaron a sus padres en lo malo. Génesis 12, del 11 al 13. Vamos a hablar del primer caso. Vamos a hablar del primer caso. Y qué bueno que no salga ninguno a la palestra, ¿no? Que es complejo cuando a una persona lo toman como modelo negativo, ¿cierto? Tal como el hermano es. No, aquí vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar un ejemplo de un hombre que ya fue citado en el Evangelio de Juan, Abraham, padre de la fe. ¿Qué sucede en la vida de Abraham? Mire hermano, ¿sabe? La Biblia es un libro tan perfecto, que muestra a hombres como Abraham, a hombres como David, como realmente fueron. La Biblia no disfraza a estos hombres, muestra a través de sus debilidades cómo Dios fue misericordioso con ellos. Y este caso, en Génesis 12, del 11 al 13, es un ejemplo de aquello. Génesis 12, versículo 11. Perdón, voy a leer el 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Sí? ¿Se leyó? Ya. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo ve la actitud de Abraham? ¿Cómo ve la actitud de Abraham? ¿Qué cometió Abraham aquí? Mintió. Hermano, mintió así directamente, porque debo de dar un antecedente, que Abraham y Sarai eran medios hermanos. Había una relación entre ellos. Era su media hermana. Entonces, pero voy a lo siguiente. Una media verdad, ¿qué es lo que es? Una mentira. Una mentira igual. No, que yo le conté una parte, pero la otra parte era verdad. ¿No? Una media verdad siempre será mentira. ¿Ya? ¿Qué trajo como consecuencia? Aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, efectivamente sucedió aquello. Y esta media verdad que dijo Abraham, se hacía notar la intención del corazón de Abraham. La intención del corazón de Abraham era, de alguna manera, radicada en la mentira. Él mintió para resolver un problema. Pero esto sería interesante si dijera, ¿verdad? Nunca más. ¿Le ha pasado a usted de repente? Está en casa y comete una falta frente a alguien y dice esta frase típica: nunca más. Nunca más. Y vuelve a suceder. Veamos, Génesis 20 ahora. Génesis 20, del 1 al 5.
De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Ya? Entonces vemos que en este segundo caso sucede lo mismo, ¿cierto? Y Dios actuó. Dios actuó. Y Dios actuó misericordiosamente con Abimelech, porque pudo haberle quitado la vida, ¿no? ¿Qué narramos por un lado? Que las medias mentiras al final van a traer consecuencias. Las medias mentiras van a traer consecuencias. Es típico ejemplo el que se da desde la perspectiva de un padre que tiene deudas con casas comerciales o deudas de todo tipo. Y un día viene a golpear la puerta de su casa. El cobrador, ¿está tu papá? Está el niño. El niño va adentro, dice, papá, viene un caballero a cobrar. El papá le dice, dile que miento. Hermano Pedro, eso, hermano, dile que miento. Ya. Dile que miento. ¿Qué es eso? ¿Una autodefensa de la familia? Eso lamentablemente seguirá siendo aquí, como dicen por ahí, en la quebrada de aquí, una mentira. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Sabe cuál es la consecuencia? Que ese hijo, que fue el instrumento para la mentira, un día va a ser exactamente lo mismo y peor. ¿Por qué? Porque está viendo que su modelo en casa, al cual de todos los días es capaz de mentir y sin arrugarse. Y lo que se provoca es, sin darnos cuenta, en un jovencito que va a crecer y que se va a transformar en un mentiroso patológico. Va a mentir por cualquier cosa. Hermano, ¿sabe? En mi trabajo una vez conocí a un profesor que era mentiroso, patológico. No voy a decir el nombre ya. Pero tenía para qué mentir. Tenía sus estudios y él inventó toda una historia que lo estaban buscando de la NASA. Lo estaban buscando y me decía, tengo que saber qué, todavía saber qué. Y que mi trabajo es tan importante, te lo cuento a ti, porque eres una persona cercana. Estoy trabajando en esto, todo. Y he recibido llamados de la NASA, imagina, yo. Se autoconvenció de aquello. Hasta el día que lo llaman. Porque un mentiroso, a la larga siempre va a ser pillado. El problema es que la mentira se puede volver patológica, enfermiza e imitativa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver Génesis 26. Génesis 26, versículo 6. El padre, el hijo de Abraham, ¿quién fue? Isaac. Muy bien. Mire el versículo 6. Génesis 26, 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, ¿qué respondió? Es mi hermana, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era ella de hermoso aspecto. Imitación. Así que usted, cuando le pregunten por su esposa, no diga que es su hermana, diga que es su mujer, diga la verdad. Ya, comentario aparte. Entonces, mis queridos hermanos, mi base respecto a la imitación, los hijos tratan de imitar siempre un modelo, y el modelo más cercano que ellos van a ver son ustedes, para bien o para mal. ¿Sí? Ahora, cuando comenzamos a
a avanzar un poquito más respecto a esto. Nos preguntamos por qué razón los hijos imitan a los padres de este modo. Y hay varias razones. La primera es que el modelo que hay en casa, sobre todo los jovencitos con el papá y las jovencitas con la mamá, son modelos que el Señor ha puesto como medios de gracia para vuestros hijos. Y hacer esos modelos de gracia implica directamente de que la responsabilidad de ser padres y buenos padres y honestos padres, porque un padre honesto, un padre real, un padre de verdad, no es el que no comete ninguna falta ni ningún pecado, porque no hay ese tipo de padre salvo mi Padre Celestial. Amén. Sí, nosotros adolecemos y tenemos y cometemos muchísimas faltas durante la crianza de nuestros hijos. A veces disciplinamos con demasiada violencia, con poca cordura y exasperamos a nuestros hijos. Una pequeña falta, a veces sancionada con mucha dureza, y que trae como consecuencia que al final los hijos que vamos creciendo se van metiendo dentro de una conchita como un caracol y se van autoprotegiendo porque de aquellos que deberían ser los modelos reciben las mayores durezas físicas y de palabras. Cuando nosotros como padres en un acto de rabia le decimos a nuestros hijos no sirves para nada, esa frase puede quebrantar el carácter del pequeño. Porque si lo dice el modelo, si lo dice el padre, si lo dice aquel que tiene que entregar palabras de instrucción sabias a un hijo de esa manera, con esa violencia, ese hijo comienza a generar dentro de sí un carácter poco visible, un carácter escondido y se queda callado, provocando o desarrollando dentro de sí lo que se conoce con el síndrome de la rebeldía pasiva. ¿Ya? Y esa rebeldía pasiva un día va a reventar, un día va a estallar. Yo he cometido muchos errores, al igual que usted, en la crianza de los hijos. Pero un día, a través de la palabra del Señor, comprendí una cosa, que la manera más bíblica, sabia, de abordar estos temas cuando un padre se equivoca, es pedir perdón. Acercarnos a ellos con humildad y con sabiduría y hablar directamente acerca de aquello que hice. No debía ser y te pido perdón. Sigo siendo tu padre. Si vuelves a fallar de esa manera, va a haber disciplina. Pero hoy en esta ocasión a lo mejor actué demasiado impulsivamente y por eso te pido perdón. No vuelva a decir esta frase, hijo, seguro lo que te digo, nunca más te pegaré. No diga eso. No diga eso. Simplemente pide perdón por el hecho, porque usted tiene la obligación como papá de moldear el carácter de su hijo. No sea manipulado por su hijo. No se rebaje la condición de padre. Usted siempre tiene que estar como padre. Usted es la autoridad. No es el amigo. Sus hijos no son sus amigos. Son cercanos, son colaboradores, conversan con usted, pero usted sigue siendo padre. Si mi hijo tiene 40, 35, 30, si mi hija tiene 20, 25, usted sigue siendo padre y tiene derecho a llamarle la atención. Pero es que ya no viven conmigo, pastores, se van a molestar. Es que si yo le llamo la atención, no van a traer más a mis nietos a la casa. Usted que es papá y mamá, usted no puede salirse de esa estructura. Dios lo determinó así. Queremos hacer arreglos. ¿Ya? Queremos tener amistades cercanas de tú a tú. ¿Ya? Le contaba la semana pasada acerca, que estaba averiguando un poquito más, yo invito un ratito, hermano, mire, tengo el nombre. ¿Se acuerda que la semana pasada hablaba de ese método que en donde los pequeños, los padres, sabiamente, colocaban en la mesita a un niño de 6 meses, ¿cierto? Y tiraban el puré, la cebolla cocida, ¿cierto? La mandarina, y el niñito decía, a ver,
Niño de 6 meses, ¿ah? ¿Qué voy a comer? Voy a probar la mandarina con puré, a ver cómo sabe. ¿Ya? La selga, pero no esa cantidad, porque la cantidad de proteína, el niño sabe eso acaso. Esa enseñanza dirigida, entregarle al hijo esa responsabilidad de la nutrición, hermano, no le corresponde al niño. Aunque el método BLW, que es Baby Algo Winning, es la traducción, esté tan en boga, hermano, no es correcto. Es que le damos independencia al niño, provocamos que tome decisiones. Queridos hermanos, la técnica del avioncito es la correcta. Mira el avioncito y le da la cucharada. Esa es la técnica correcta. Usted alimentará y le da nutrición a sus hijos. Usted tiene que tomar la decisión. ¿Por qué a los hombres grandes no les gusta el zapallo y la beterraga? Porque cuando chico la mamá dijo, esto yo creo que no te va a gustar, así que se la saca. Pero el niño que se le da el zapallo, la beterraga, se la come. Mamá, hágame beterraga. Yo miraba y decía, beterraga. Y le gustaba la beterraga. Hermano mío, nosotros cometemos graves errores, y principalmente porque decimos, no te va a gustar porque a usted no le gustó o no le gusta. Tú eres mi hijo, así que lo que no me gusta a mí tampoco te va a gustar a ti. No, ellos también tienen gustos diferentes a los suyos. Los hijos tienden a imitar a los padres porque ellos heredan genéticamente algunas características del temperamento, ¿o no? Génesis capítulo 5, del 1 al 3. Génesis 5, del 1 al 3. ¿Verdad? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Llamó su nombre Set. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? El pecado entró al mundo y esa imagen de Dios ahora está distorsionada. Distorsionada. Todos los hombres nacidos de mujer en este mundo, desde la caída hasta ahora, nacen con una herencia de pecado. Hay pecado en nosotros y esto se va acrecentando más y más y más. Y esto significa que los temperamentos buenos o malos también son adquiridos en forma genética, pero también a través de la observación o el modelo de un pequeño que observa a un mayor. No es natural que si un hijo ve que el padre mayor siempre deja la cama, la toalla sobre la cama, el hijo en forma natural diga, en realidad esto debería estar colgado. Sería sorprendente, ¿no? Niño de 6 años, papá, ¿no piensas tú que debería mejor la toalla estar colgada en el cordero? Y el papá dice, tiene toda la razón. No es natural. Claro, los hijos en verdad necesitan ser instruidos en costumbres, buenas costumbres, porque lo que se pega directamente es la mala costumbre. ¿Sí? El mascar chicle mientras hablo. ¿Sí? Características que el pequeño lo ha visto, lo ha observado en cercano, pero no es típico a veces que vemos a los pequeños reaccionar en forma negativa y el papá le dice a la mamá, oye, el mismo carácter tuyo. Y la mamá le dice, no, si es el tuyo. El temperamento genéticamente también se adquiere genéticamente o a través de la imitación. ¿Esto qué significa? Que ese modelo perfecto que se trazó en Edén ha sido corrompido por el pecado. Y eso incentiva aún más al padre a corregir los aspectos de temperamento negativo en los hijos. Pero primero tenemos que moldear nuestro carácter también. Porque si decimos a los hijos,
yo quiero enseñarte que la ira no es buena. Pero tienes que entenderlo, o si no, me voy a enojar contigo. No es esa forma. Tú tienes que enseñar eso en forma pasiva. ¿Por qué? Porque si le dices, por ejemplo, hijo, tú debes leer tu Biblia. Hijo, tú debes orar. Y tus hijos nunca te ven leer ni orar. ¿Qué es lo que pensarán tus hijos? Me parece un mentiroso. Me dice algo, pero no lo hace. Son observadores. Son observadores. El tema es que nosotros no creemos que están observando, pero están observando todo el día. Todo el día. La mala costumbre de pegar el chicle abajo de la mesa. ¿La tiene, no? ¿Todavía? Hijo, no se pega el chicle abajo de la mesa. Pero papá, ¿y por qué tú lo pusiste el otro día abajo de la mesa? A ver, ¿y se da cuenta en verdad? De que los malos ejemplos también se imitan, son observadores, mis queridos hermanos, verdaderos drones que están dando vuelta en la casa observándolo todo. Y lo otro, es más fácil seguir el ejemplo que la instrucción. Amén. Es más fácil seguir el ejemplo que la instrucción. ¿Ya? Mire, uno le explica, hijo, tú tienes que ser, el hijo varón, tienes que ser gentil con una dama. Ser gentil con una dama. ¿Cierto? Tienes que ser amable con una dama. Cuando hay un asiento, tú tienes que ceder el asiento. ¿Ya? ¿Sí? Y le explicas qué es lo que es la palabra gentil, le explicas todo el manual de comportamiento. Pero resulta que el niño ve en casa que cuando hay un asiento desocupado, el papá se sienta y la mamá queda de pie. Entonces, ¿qué es lo que? Ya le explicaste la instrucción, le dijiste que tiene que ser gentil, que tiene que tener un comportamiento correcto, pero cuando él ve la práctica, él no observa lo mismo. Y al no observar lo mismo, él se va a guiar por el ejemplo, no por la instrucción. Entonces, estos dos elementos tienen que ir de la mano. Tienen que ir necesariamente de la mano. Porque si no fuera así, mis queridos hermanos, la gran mayoría del tiempo que tú inviertes enseñando, instruyendo, y tú no estás practicando aquello, vas a jugarte en tu contra. Tus hijos ya no van a creer en tu instrucción, porque tú no la practicas. Vamos a algunos ejemplos. Miren, Proverbios 1, del 8 al 9. Esto no quiere decir que las instrucciones no sean válidas, al contrario, son muy necesarias. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4, 1. Proverbios 4, 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Mire lo que agrega el versículo 10. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Versículo 20. Estoy leyendo Proverbios 4, 20. Hijo mío, estás atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 5, 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Qué es lo que dice la mayoría de estos versículos y muchos más que usted encontrará en la Biblia? Que la instrucción siempre será buena. Amén. Siempre será buena. Porque quería dejar claro esto, hermano, porque en realidad puede tomarse en el sentido negativo de que se diga, a ver, si no sirve la instrucción, entonces voy a predicarte con tu ¿ya? Pero hemos dicho que aquí no se trata de seguir el modelo o el ejemplo de una familia, de un papá o de una mamá. Lo que estamos tratando de incentivar en la enseñanza a los padres es que sigan el modelo bíblico. Esto es lo que se quiere incentivar, que sigan el modelo bíblico. ¿Ya? Porque hay muchos doctores cristianos que han escrito libros, psicólogos cristianos que han escrito libros acerca del comportamiento y el carácter de un niño, y un montón de cosas. Pero lo que incentivo en estos sermones es tratar de tomar la Biblia como nuestro modelo, la Biblia como nuestra referencia. Así que
Una vez que el principio está definido, ahora vamos a rápidamente ir a explicar este principio. Y este principio parte de la base de que nuestro mal ejemplo cerrará nuestra boca y nos hará más difícil la labor de disciplinarnos. Lo que yo decía recién, podemos conocer muy bien Proverbios 1, Proverbios 4, Proverbios 5, darle la instrucción, pero lo que nos va a jugar siempre en contra es nuestra actitud. Y entonces, con nuestro mal ejemplo podemos cerrar nuestra boca y va a ser más difícil la labor de disciplinarlos. Amén. Porque la disciplina dice en Efesios capítulo 6, lo cual invito a buscar, Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del doctor James Dobson. ¿Dice eso? Criadlos de la disciplina y amonestación del pastor Sugel Michelin. Dice eso. Dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo que el Señor está diciendo en su palabra. Porque junto con montones de libros de psicólogos cristianos también hay montones de libros de psicólogos no cristianos que también son modelos para muchas madres y padres cristianos. Mira la incoherencia, ¿no? Pero eso sucede precisamente porque necesitamos urgentemente tomar el control de la crianza de nuestros hijos y pronto. Y esto también nos lleva al siguiente aspecto. Su mal ejemplo no solo cerrará su boca, sino que también cerrará los oídos de su hijo y los provocará a ira. El ejemplo, dice, es como, no puedo dar con mis palabras, decir algo positivo si no lo estoy haciendo, ¿no? Pero ahora va a provocar en forma indirecta que los oídos de nuestros hijos se van a cerrar. Y eso los va a provocar a ira. No piensen que sus hijos no lo conocen a usted. Sus hijos han estado durante hartos años, han visto sus actitudes, lo conocen muy bien. Lo conocen. Conocen su temperamento, conocen sus debilidades, conocen su trato áspero y su trato dulce. Lo conocen muy bien. Y por lo tanto, cuando vamos a dar un consejo, tenemos que estar muy bien preparados testimonialmente y bíblicamente. ¿Se da cuenta, padre y mamá, que hay mucha tarea que hacer? Hasta mi mamá, yo ya crié. Mi hijo está viejo, tiene nietos, ya no tengo nietos, así que no hay problema. Usted sigue siendo papá y sigue siendo mamá. Y termino en esta mañana con lo que es este principio, pero ya aplicado. Nunca olvide que está viviendo delante de sus hijos. No son cualquier cosa, no son cualquier extraño, son sus hijos. Está viviendo y desarrollando su vida delante de sus hijos. Cuando usted trabaja, cuando usted tiene un grupo de trabajo, cuando usted tiene un comportamiento regular, son extraños. Aunque usted es cristiano, debería ser cristiano en todo lugar. Pero donde en verdad debe cuidarse en su carácter, en su manera de reaccionar, en lo que dice, es delante de sus hijos. Segunda conclusión, usted está viviendo no solamente delante de sus hijos, sino que delante de Dios. Delante de Dios. Vamos, ahora se colocó compleja la cosa. Delante de Dios, día tras día, mientras van ocurriendo las cosas, su labor de criar a sus hijos y de moldear el carácter de ellos va a tener un momento final, el día del juicio. Todo lo que usted hizo, todo lo que perseveró, todo lo que trabajó, un día, como responsabilidad de padres, un día tendrá éxito por la gracia de Dios solamente, o usted verá que todo el esfuerzo a lo mejor no ha tenido fruto. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Hombres como Elí. ¿Se recuerda de Elí? ¿Se recuerda de Elí? Sacerdote.
tenía un lugar prominente, pero sus hijos eran malvados. ¿Responsabilidad de él? Sí, la misma Biblia dice que él nunca estorbó a sus hijos. Lo dejó que crecieran y que desarrollaran su impiedad. Pero un día, mis queridos hermanos, llega el juicio final para todos. Esto tiene un punto final, esto tiene un corte. Y debe tener un desarrollo constantemente mientras viva en su casa. Cría a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero que también esa disciplina y amonestación del Señor también lo moldea a usted. Que su boca no se cierre, que siga hablando, pero su testimonio que hable también a través de usted. Lo otro, cuando enseñe, cuando diga una palabra, sepa que lo está diciendo delante de sus hijos y delante de Dios también. Y lo último, no olvide nunca, nunca, que la obra de la gracia de Dios actúa en un corazón contrito y humillado. Lleve a sus hijos a Cristo. Hable del Señor. Hable de la necesidad de que ese corazón sea regenerado. No pierda tiempo en otras cosas. Hable de salvación a sus hijos desde temprana edad. Dios le ha prometido su gracia para asistirle en esta ardua tarea. ¿No le ha dado gracia al Señor a usted? No estoy hablando de logros que usted haya alcanzado, de que en verdad haya tenido éxito en todo, pero en todas circunstancias no ha sido Dios derramando su gracia en su vida. Sí, hermano. Esa inagotable manantial de gracia que fluye de la persona de Cristo es el que nos ha permitido aún en esta instancia permanecer en pie. ¿Quién es el único suficiente en la crianza de sus hijos? El Señor. Amén. El único suficiente. El único capaz de transformar ese corazón. Sus oraciones, sus instrucciones son los medios de gracia para alcanzar que ese hijo cambie, pero el verdadero cambio lo va a provocar Dios en ellos. Si usted no le habla de Dios, si usted no le habla del conflicto grande que tiene todo hombre al rebelarse contra Dios, usted lo que está haciendo es condenando a sus hijos a condenación. Hermano, reitero como paréntesis final, solo la gracia del Señor salvará a sus hijos. Amén. Pero todo el tiempo que vivo con ellos, hablo de la salvación y también de la condenación. Amén. Porque ellos un día también serán responsables. No tan solo de criar hijos, sino que serán responsables de su relación ante Dios. Sepa una cosa, el día que lleguemos al encuentro con nuestro Señor, yo tengo que responder por la esposa que Dios me dio y por los hijos que Dios